Egunon eta ondo etorri danoi, BASek Bizkaiko enpreseka antolatu dauan 10. bilera honetara. 10 urte dagoaneko Bizkaiko ekonomiaren evoluzio eta garapenaren benetako protagonistak sarien sustatzaile, enpresa eta erakundeon lana, bai ezagutarazten eta baita azpimarratzen. Zeuen guztion lanaren errekonozimendurako antolatzen dugu gaurko ekitaldi hau. Ondo dakizu ezuetariko askok. Eta aurten inoiz baino gehiago. Urte berezia izan baita danontzako zer esango deutzuet ba. Ziurgabetasun eta aldaketaz, beteriko urtea. Un foro ya consolidado, con una andadura de 10 años, mediante el cual la Diputación Foral de Vizcaya pretende reforzar la relación con el motor de la economía del territorio. Equipos emprendedores, empresas y organizaciones que día a día trabajáis para llegar a nuevos mercados con una oferta diferencial y que, como resultado de vuestro trabajo, además, reforzáis el posicionamiento económico del territorio de Vizcaya. Un 10º aniversario, por cierto, repleto de reconocimientos el que vamos a tener hoy. Este año, además de los tradicionales ON Vizcaya, tendremos la oportunidad de destacar algunas de las acciones que empresas y personas emprendedoras de Vizcaya pusisteis en marcha en los primeros meses de la pandemia. 20 iniciativas, OGEI 20, que ilustran la capacidad de respuesta y la voluntad de ayudar de las empresas. Ejemplos concretas de respuesta a un cambio, en este caso brusco e inesperado. ¿Qué os voy a contar? Y con clara incidencia no solo en el plano económico, sino también en el de la salud y en el plano social. Respuestas con clara vocación de ayudar y aportar su granito de arena. Un claro ejemplo, además, del tipo de iniciativas que describíamos en el encuentro Vizcaya Empresa del año pasado, si se acuerdan, en el que debatimos sobre el beneficio de los ecosistemas colaborativos que avanzan de forma coordinada ante los retos que su entorno les plantea. Habéis tenido acceso a estas iniciativas a través de la app de BEAS y de los boletines Granitos de Arena que BEAS publicó durante el segundo trimestre del 2020, y al final de este evento tendremos también la oportunidad de recordar algunas de ellas y les entregaremos hoy un reconocimiento, un Esker On, Vizcaya On edo On Vizcaya beharrean, Esker On, que simboliza el agradecimiento a su buena actitud. Beraz, hortxe ikusten ari zari, oraindik ez badaukazue BEASen apa zuen mugikorretan, ez dakit zeren zaintzago ziren, jaiztera animatu gura zaituet. Erreza da gainera, info.beas.bizkaia.eusen sartu, eta momentuan doan, deskargatu ahal izango duzue aplikazioa. Bestela, orain ere, zuen mugikorrak atera, eta QR kodigo horren bitartez, deskargatu ahal izango duzue. Benetan diotzuet, ni neu gaur bertan sartu naz azkeneko aldiz, eta benetan ederra da ikustea zenbat eta zenbat iniziatiba egiten doguzan, dozu esan. Gaurko ekitaldian zehar, aurreko urteetan egin dugun bezala, hainbat gai jorratuko doguz. Eta errepasotxo bat egingo deutzu eta azteko. Lehenengo eta behin, Unai Rementeria jaunak, Bizkaiko ahaldun nagusiak, berba egingo dau aldundiak Bizkaiko lurralde historikoaren lehiakortasun eta nazioartetza indartzeko, abian jarritako ekimenen barri emoteko. Posteriormente se entregarán los premios ON Vizcaya a las pymes seleccionadas por su contribución a la generación de actividad económica y empleo en nuestro territorio durante el año 2020. Eta sari banaketaren ondoren, zuokaz batera gogoetatxo bat egin gura dugu. Gaur eguneko ingurune ekonomikoek inoz baino arinago aldatzen diar dute. Argi ikusi dugu azken bolada honetan, eta argi ikusi dugu azken bolada honetan hau ez dela joera puntuala. Beraz, eta hori da gaur hementxe egingo dugun mai ingurutxo baten, hori da gaur landuko dugun gakoa. Zein izan behar da Bizkaiko enpresen estrategia etengabeko aldaketa hauei erantzuteko prest egoteko? Horixe, hitz egingo dugu gero hementxe. Guzti honi buruz, beraz, berba egiteko aukera izako dugu eta Bizkaiko 3 enpresaren adibideak be ezagutuko duguz. Honen ostean, Ainara Basurko andereak, Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia sustatzeko foru diputatuak berba egingo deuzku. Aldunditik, enpresa eta ekintzailetzako martxan dagozan ekimenen barri emoteko. Y terminaremos conociendo
como decía al principio, algunas de las empresas que en los primeros meses tan desconcertantes de la llamada nueva realidad, demostraron su responsabilidad social. Tenemos un par de horas intensas. Yo ya estoy feliz de estar aquí y de poder estar en este encuentro amoldado a las situaciones debido a una pandemia que debe de haber, pero que desde luego no va a dejar indiferente a nadie. Porque queremos compartir conocimiento, reconocer vuestro buen trabajo, identificar conjuntamente algunas claves para seguir avanzando, sobre todo para seguir avanzando en el reto de fortalecer la competitividad del tejido empresarial de Bizkaia. Hau ez da monologo bat, eta nik ez deutzu eta aspertu gura. Beraz, ongi etorri danoi Bizkaia enpresa 2021 ekitaldi berezi honetara, eta gure artean izateko ohorea eta plazerra dugu Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusia. Unai Rementeria jauna, zurea da berbea. Aurrera! Eskerrik asko, Jon. Egia esan, gustora egon nahi zu entzuten horbean, luzaro egongo nintzake zu entzuten. Bueno, egun on guztioi, eta eskerrik asko benetan etorri zareten guztioi bertora. Gitxi gora bera, esan deuztien datuen arabera, berton 250 bat egongo zarete, eta virtualki beste 250 bat, guztira orotara gitxienez 500 pertsona. Eta benetan olako normaltasun uneak eukitea eta foroak berreskuratzea positiboa da, oso positiboa da. Horretan gabiltza, gainera, gitxi-gitxika, eta gogotsu. Ondo ikusten duguz olako foroak eukitea eta benetan biziki eskertzen da, ezta. Baina oraindik badakizue bidea daukagula aurretik. Eta aurreko hilabeteetako esperientziak ekartzen deuskuna edo ezagutarazten deuskuna da zuhurrak izan behar garala oraindino. Positiboak bai, dudari barik, txertoaren ondorioz, baina zuhurrak. Era berean, daukaguzan uneak ere aprobetxatu egin behar duguz. Eta hau niretzako benetan aprobetxatzear daukagun une bat da. Esan bezala oso positiboa, baikorra izanik, eta egin deigun aprobetxatu deigun eta lan egin deigun. Yo quisiera empezar reconociendo el trabajo del Departamento de Promoción Económica. El trabajo de Ainara Basurco y también de todas y todos los profesionales de la Diputación de Bizkaia y de BEAS. Hoy celebramos, como ha dicho Jon, el 10º aniversario de este encuentro. Una década, ya ha pasado una década ya. Y también reconozco el trabajo de todas vosotras y vosotros, tejido empresarial. Sin vosotros esto no sería posible, lógicamente. No habría ni esta celebración, no habría aniversario, pero no habría sociedad. Arrancamos allá en el año 2011, una época que también reconocemos fue muy dura, muy complicada en su momento, castigados en aquel entonces por otra crisis, la crisis financiera, muy diferente a esta, pero también igualmente castigados. ¿Qué os voy a contar de aquella realidad, verdad? Celebramos estos 10 primeros años de Bizkaia Empresa y ojalá que lo hagamos enfilando la recta final a esta otra crisis. Han sido 2 golpes duros, muy duros, en 10 años. Y supongo que todas y todos hemos hecho la misma o parecida reflexión a este sentido. Bueno, y ante esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, por lo que veo aquí, en presencial y también, insisto, por streaming, yo creo que todas y todos también hemos hecho una parecida reflexión o una parecida respuesta en ese sentido. Hay que seguir, no queda otra. Y hay que mirar en presente, pero hay que mirar hacia ese futuro. Hay que levantarse y tenemos que seguir. Trabajo. Y hay que convertir lo que es la crisis en aquello que dice el tópico, pero que es una realidad. Lo tenemos que convertir en una verdadera oportunidad, porque la hay, una oportunidad importante del cambio. Creo que todas las crisis tienen 3 fases. La primera podría ser, pues ese, el impacto, ¿no? El golpe inicial, duro, muy duro. La segunda, la fase de resistencia, y la tercera, la fase de abrir una nueva etapa, un nuevo tiempo, digamos, esa fase del cambio. Creo que claramente, y lo pensamos así, ya hemos pasado esa primera, ¿verdad? Ese golpe. Todavía nos duele, ese golpe y ese impacto. Y me atrevería a decir que estamos a punto de terminar la segunda. Seguimos resistiendo, aún así,
sin obviar que algunas y algunos, pues lógicamente, han quedado en el camino. Y para resistir ha sido clave esto, estar juntos, estar juntos. Hemos estado juntos durante la crisis pandémica. Hoy vamos a ver ejemplos de cómo se ha comportado vosotras, cómo se ha comportado el tejido empresarial en esa realidad. Pero hemos estado juntos, empresas, instituciones financieras, administraciones públicas, juntos. Todos hemos puesto lo mejor que teníamos al servicio de esa necesaria resistencia. Trabajo, planes de estímulo, como nosotros hicimos, el Bizkaia Aurrera, y otras instituciones también lo hicieron. Cada una y cada uno de vosotros también ha tenido sus propios planes en las empresas. Mucho diálogo, mucha conversación, mucho oído. Ahora toca recuperar el optimismo que teníamos hace año y medio. En aquel entonces Bizkaia estaba creciendo antes de la pandemia. Estábamos creciendo bien. Los indicadores, sabéis que eran realmente buenos. Confío realmente en recuperar la senda del crecimiento en breve. Confío en que esa recuperación sea también paulatina, pero va a haber recuperación en actividad, exportaciones, empleo, en cuentas públicas, recaudación. El paro también sabéis que ha descendido en abril por primera vez durante esta crisis. Las previsiones apuntan a mejoras notables en todo lo que supone la economía vasca, pero también en el entorno para el segundo trimestre del año, tanto en términos de Producto Interior Bruto, así como en el empleo. Los principales sectores industriales que traccionan, que son verdaderas tractoras también de tejido pyme, se muestran en general optimistas a medio plazo y esperan mantener y mejorar facturación, cartera, pedidos, exportación, inversiones. Tenemos que ayudar en eso. Esan bezala laizter baten, nik konfiantza daukat. Hazkundea aukiko dugu, eta hazkundean bagabiltza. Jarduera ekonomiko, enplegu eta diru aurrekontu publikoen berreskuratzean konfiantza osoa daukat. Eta langabezia apirilean aurreneko aldiz bajatu egin jako. Beraz, datu oso positiboa da. Esan bezala, daukagu zen prebizioen arabera, Euskal Ekonomiak urteko bigarren hiruhilebetean hazkunde importante izango dago. Bai, produktu gordinaren arabera eta langabeziari buruz. Industri sektoretako ordezkariek ere esaten dabena da, eta horrek trazionatu egiten dabe, ondo joango jakuzela datuok. Baina baikortasun guzti hori egi bihurtzeko guk lan egin behar dugu, eta bateratuta segitu behar dugu. Todo esto suena bien, la música parece que suena bien, pero esto va a ser un proceso, como sabéis. Esto no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser repentino. Y tenemos que volver a estar juntos también en esta fase de recuperación, todas y todos, poniendo nuevamente lo mejor que tenemos en nuestras manos a ese servicio. Esta Diputación Foral de Bizkaia va a movilizar 120 millones de euros más para la inversión pública en los próximos meses. Inversión añadida a la que ya tenemos prevista en los propios presupuestos del 21. Inversión para generar más movimiento, más actividad y más empleo. Y esta Diputación va a seguir impulsando los cambios, las transmisiones o las transiciones iniciadas en la fase más dura de esta pandemia. Decidimos convertir la crisis en oportunidad y vamos a seguir alentando esas transiciones. Tenemos la transición digital, con la extensión de la banda ancha de última generación a todos los rincones del territorio, a todo Bizkaia. Con el programa de formación, también en compatibilidades digitales, Escuela 42 Urduliz. Por cierto, aquí sin un alto, y los invito a que se acerquen a este proyecto, si no lo conocen, acérquense. El talento que estamos formando es precisamente para ayudar a la digitalización de todas las pymes a digitalizar las empresas. Es más, impulsamos este proyecto pensando precisamente en vosotras y en vosotros, en que tengáis disponibilidad de las personas preparadas. Más, transición energética, con la apuesta por el hidrógeno y por reforzar el carácter innovador de nuestro sector eléctrico. Creo que esto sin duda va a ser una transición. Seamos rigurosos y sensatos cuando hablamos de energía. En energía no caben revoluciones, caben transiciones. Y este territorio, Bizkaia, Euskadi, tiene que estar sí o sí en esa necesaria transición, con el hidrógeno, pero también con todo lo que supone ser punteros en sector eléctrico. La transición de la movilidad hacia un modo más sostenible y saludable que mejore la calidad de vida y la transición sociosanitaria.
El cambio de atención, una atención de personas de larga duración, cuidando a nuestros mayores, a las personas que más ayuda necesitan precisamente. Todo esto representa cambio. Y el cambio siempre genera dudas, genera incertidumbre. Eso es así, es cierto. Pero el cambio es obligado y el cambio es constante, además. Esto es una cosa que lo vemos en estos momentos y que va a ser siendo así en los siguientes años. Un cambio constante. Y eso no tiene por qué ser negativo. Eso tiene que ser, repito, una oportunidad. Vosotros sabéis, vosotras, que los grandes barcos tienen que empezar, bueno, pues muchísimo antes a hacer las maniobras para poder entrar en puerto. Incluso tienen un práctico que les ayuda a entrar en el puerto. Las administraciones, sin duda, somos grandes barcos con maniobras y giros muy complicados. Pues puedo decirles que esas maniobras ya están en marcha en esta Diputación Foral. Ya están en marcha. Estamos girando hacia un futuro mejor. Las transformaciones que he manifestado están ya en marcha. Y va a ser complicado y está siendo complicado, sí, pero también está siendo inevitable. Las cosas exigen decisiones y las crisis son momentos para tomar decisiones. No podemos pedir a nadie que emprenda, que cambie, si antes no lo hace uno mismo. No os vamos a pedir, no os podemos pedir a todo el tejido que cambie, que emprenda, que innove, si antes no lo hace la Administración. Bueno, pues los gobiernos también tienen que ser emprendedores. Y esto es algo que llevamos dentro del ADN de esta Diputación Foral de Vizcaya. Ser un gobierno emprendedor, que tiene que asumir también riesgos para mejorar. Y que nos equivocamos, pero siempre se equivoca el que hace, siempre. Así que solo puedo decirles que seguimos trabajando y seguimos a vuestro servicio, y que la única garantía de futuro que tenemos como sociedad y pequeña sociedad es seguir juntos, como hasta ahora, dando lo mejor que tenemos en nuestras manos. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko etortzearren. Eskerrik asko Rementeria jauna, baita gure lankideari ere, izkutuko lana eta beharrezkoa. Eta orain, zeure baimenagaz, Rementeria jauna, aurreko urteetan egin dugun moduan, errekonozimenturako momentuari ekingo deutzagu. On Bizkaia enpresa sarien emanaldia egingo dugu jarraian. Damos paso, por lo tanto, al acto de entrega de los premios On Bizkaia después de escuchar al señor Rementeria, gure diputatu nagusia. Los premios On Vizcaya, ya sabéis, son un reconocimiento a las pymes de Vizcaya por su contribución a la generación de actividad económica y empleo en nuestro territorio. Y distinguiremos dos categorías: proyecto empresarial y trayectoria. Y en total entregaremos hoy aquí un total de 7 premios. Cada proyecto contará con un vídeo explicativo. Después conoceremos a los premiados y la entrega de premios la harán el diputado general, Unai Rementeria, la diputada de Promoción Económica, Inara Basurco, la presidenta de CEBEC, Carolina Pérez Toledo, y la secretaria de la AED, Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, María Caballero. Zuei guztioi ere, egun on eta ongi etorri. Tira, eta saridunak nortzuk diran jakingo dugu. Imaginatzo zuek behi irrikitan egongo sariela eta horretarako. Enpresen sorkuntza proiektu saria. El premio On Vizcaya al proyecto de creación de empresas es para Eurotubos del Norte. Guazen bideoak ikustera. Premio On Vizcaya 2021. Proyecto Vizcaya Creativa. Eurotubos del Norte, empresa joven ubicada en las Encartaciones de Vizcaya, especializada en fabricación, montaje y mantenimiento de plantas industriales, así como en ingeniería y fabricación de skits para el sector industrial y petroquímico, ha experimentado una evolución positiva en sus ventas, alcanzando un volumen de facturación de 1,3 millones en tan solo 2 años. ETN nace de una necesidad laboral
y de una oportunidad de negocio. Trabajamos en el sector metalúrgico, obviamente, tocamos todos los palos un poquito, ¿no? Sector naval, sector petroquímico, nos dedicamos a la fabricación de skid, a la fabricación de tuberías, montaje de tuberías, calderas, soldaduras especiales. Llevamos muchos años trabajando, conocemos el sector. A pesar de ser una empresa joven, ETN desarrolla un servicio experimentado y de calidad, gracias a soldadores altamente cualificados, con gran experiencia y homologados para cualquier trabajo de alta calidad. En Eurotubos del Norte hemos logrado muchos objetivos y consolidarnos como referente en la fabricación de skid y de soldadura especial, aumentar nuestros niveles de facturación y con ello generar empleo. Nos hemos certificado en la ISO 9001, EN 3834 y EN 1090, que acreditan nuestro sistema de calidad y nos permiten fabricar de acuerdo a requisitos más exigentes en cuanto a soldadura y procesos productivos. Así, partiendo de una industria tradicional, ETN se ha adecuado a técnicas y necesidades actuales, creando en poco tiempo numerosos puestos de trabajo en la comarca, con el diseño de obras de gran tamaño y la búsqueda de la aplicación de proyectos pequeños a grandes instalaciones. La gran parte de nuestra producción es para el extranjero, ¿no? Para Ucrania, pues, Irán, Egipto. O sea, pocos proyectos nacionales se hacen. ETN se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo en la actividad productiva industrial adecuada a los nuevos tiempos, en áreas de calidad, técnicas de desarrollo, comunicación y digitalización. El reto de Eurotubos es seguir creciendo, no solamente en cantidad, sino también en calidad, y posicionarnos en el mercado internacional. Para ello estamos trabajando en la obtención del sello UIS, que supone para nuestros clientes una garantía de calidad y esperamos nos facilite la captación de potenciales clientes extranjeros. Hortxe ba, y reciben el premio en representación de Eurotubos del Norte, Antonio Galán y Yanire Garay. Y nos acompaña en la entrega la presidenta de CEBEC, Carolina Pérez Toledo. Txalo bero bat eurentzat eta zorionak! Antxe duzu esaria, ez dakite azafatua ez daukagu, antxe daukagu. Zuek hartu, segurtasun neurriekaitik saiatuko gara alik eta kontaktu gutxiena izaten, barkatu ostasuna, baina egoerak hala eskatzen du. Eta hortxe daukaguz, Eurotubos del Norte enpresen sorkuntza proiektu saria. Premio ON Bizkaia al proyecto de creación de empresas. Eta hortxe, argazki horregaz, eskerrik asko, Carolina, zuri ere, ez dakite berbarik esan gura duzuen, algún agradecimiento breve. Tenemos micrófono para vosotros. Ahí está. Todo el equipo de Eurotubos del Norte queremos agradecer este reconocimiento que nos va a servir para reforzar nuestro compromiso con el cliente y con la sociedad vasca, adaptándonos a las necesidades de mercado, continuando con nuestra especialización en skids y fabricando siempre conforme a los criterios de calidad más exigentes. Pues nada, muchas gracias a todos y a las instituciones pues, que han hecho posible estos premios e intentar seguir mejorando pues, para conseguir más premios. Gracias a todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Yanire eta Antonio. Eta ON Bizkaia berrikuntza proiektu saria. Si les parece, haremos continuamente así. Cogeremos el premio por la parte izquierda y nos colocaremos en el centro para la foto, de rigor, importante. Goazen ba, bigarren sariagaz. ON Bizkaia berrikuntza proiektu saria. El premio ON Bizkaia al proyecto de innovación es para Flexis. Aurrera bidea! ON Bizkaia 2021 saria. Berrikuntza proiektua. Proyecto de innovación. 70 urteko enpresa ibilbideak zeresan handia ematen du. Batez ere, soluzio berritzaileak eskaintzen badira. Hori da hain zuzen, Zamudion dagoen Flexis automozio enpresaren kasua.
Erronkak errealitate bilakatuz, enpresak oraingoan dibertsifikazioran eman ditu urratsak, kamioien merkatua jomuga izanez. Flexis surge en el año 1950 de unas familias de Bilbao y en el año 2003 por el crecimiento, nueva fábrica en el mismo Zamudio. Y nos dedicamos a la automoción, lo que nos obliga a estar innovando constantemente. Proiektua 3D inprimaketarako konposatu termoplastiko malguen sorta berri bat garatzean datza. Osagai hori kamioietan integratzen da, eta zikinkeria kabinatik motorrera pasa ez dadin, hautsak gordetzen ditu ibilgailuaren direkzioari eragin gabe. Fabrikazio prozesuaren ikuspuntutik, eskari tekniko konplexuei erantzuten dien pieza da. Durante los últimos años hemos apostado mucho y hemos invertido mucho en recursos humanos, en tecnología y en formación. Lo que usamos es tecnología de impresión 3D, que con ella conseguimos reducir los plazos y reducir los costes de una forma muy grande. Aquí nuestro departamento de ingeniería de procesos, junto con tecnología avanzada, desarrolla unos procesos robustos para conseguir esos estándares marcados en las piezas. Flexisek erronka du, direkzio ardatza osagaiarekin kontaktuan egotea eta volantearen biraketa ez oztopatzea. Pieza desmuntagarri ezina izateaz gainera, kabinaren inklinazio mugimenduak xurgatzeko gaitasuna izan behar du motorrera iristeko. En Flexis hemos apostado por innovación en procesos, en productos y en servicios. Nuestros servicios finales nos han hecho posicionarnos muy bien en casa del cliente. El cliente valora mucho nuestros servicios que damos, nuestra flexibilidad y rapidez con la que damos respuesta a las demandas del mercado. En cuanto a la innovación de productos, está claro que nos ayuda a ser más rentables, más fuertes e incluso más sostenibles. Automobilgintzaren sektorean berrikuntzak egiteak, merkatu berri batean sartzea zarago, nazioarteko presentzia handitzera eraman du Flexis, baita fakturazioa handitzera eta enpresaren esportazioetara ere, prototipoen fabrikazioari lotutako zerbitzuarekin. Todo lo que hemos innovado en este proyecto, sin duda que lo podemos llevar a todos los futuros proyectos y en la medida de lo posible, porque no siempre es posible, para los productos ya existentes. Y en representación de Flexis se recoge el premio a la Inzaldo y nos acompaña en la entrega la secretaria de AED, María Caballero. Aurrea denoi eta zorionak! Hortxe ba, Alain Zaldo jauna eta Maria Caballero. Eta hortxe atera beharreko argazkia, On Bizkaia berrikuntza proiektu saria Flexis, txalo bero bat eta zorionak! Buenos días. Lo primero, agradecer y felicitar el trabajo de BEAD durante estos años en apoyo a las empresas y a las pymes. Y agradecer este premio que nos ha otorgado, que en nuestro caso nos llega en una situación muy especial. Justo acabamos de hacer 70 años, es el aniversario de Flexis, se dice pronto, 70 años, y nos llega en un momento también especial pues, por las circunstancias y la situación que todas las empresas hemos sufrido durante este año, pues la pandemia, ¿no? Y este premio no hace otra cosa que reforzarnos y darnos todavía más energía para seguir en nuestra estrategia y nuestro camino de la innovación, diversificación. Y además, pues bueno, es un proyecto muy especial en el que ha estado involucrado prácticamente todo Flexis. Así que, bueno, lo recojo en nombre de Flexis, pero es un premio de todo Flexis. Así que en nombre de todo Flexis, muchas gracias. Eskerrik asko, Zaldo jauna. Eta bagoaz, nazioarteratze proiektu sariarekin. El premio On Bizkaia, el proyecto de internacionalización, le corresponde a Arflu. Ezagutu ezagun. Premio On Bizkaia 2021. Proyecto de internacionalización. Desde hace más de 30 años, Arflu se dedica a suministrar válvulas industriales para sectores petroquímicos, energéticos, de gas, agua y servicios marinos,
con la mirada puesta en el desarrollo de un producto tecnológicamente eficiente, desde la perspectiva del mercado y la proximidad al cliente. Arflu es una compañía dedicada a la valvulería industrial con un objetivo desde el inicio, que era la internalización de la misma. Creemos que la diversificación es nuestra meta, en la cual, pues, no solo en países, sino en productos y en sectores. La posición estratégica de Arflu en una región tradicionalmente industrial como es Vizcaya ha permitido a la empresa extender sus raíces y consolidarse internacionalmente, participando en los proyectos energéticos más importantes del mundo. Hoy Arflu cuenta con 4 fábricas, en España, Arabia Saudí, China e Indonesia, además de 9 oficinas comerciales y socios estratégicos en todo el mundo, con la vista puesta en su nuevo objetivo, la entrada en el mercado de Países Bajos. Es uno de nuestros productos que van destinados a un mercado nicho, se instala en bases de tanques de almacenamiento que son infraestructuras asociadas a un puerto del tamaño de Rotterdam. Eso supone también creación de muchas empresas vinculadas al sector alrededor del puerto. La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, tiene su base europea en La Haya. A la raíz de montar la fábrica en Arabia Saudita, para la precualificación y para atacar el mercado, hemos tenido que atacar desde La Haya. Ofrecer soluciones a medida a sus clientes, además de suministros, es ya una realidad para Arflu. Le define el énfasis en los departamentos de IT e ingeniería para ofrecer diseños e informatizar desde la oferta hasta el producto final. En este sentido, la entrada al nuevo mercado le aporta grandes posibilidades, ya que sus productos pueden tener cabida y buena aceptación. Impactos de producto especial los hemos tenido ya. Empezamos hace 4 años con las primeras ferias y dimos los primeros contactos. Y bueno, pues ahora con una presencia mayor y destinando más recursos al mercado, pues estamos teniendo ya éxito. Eta Arfluren izenean saria jasoko du Isabel Arratek, y nos acompaña en la entrega la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko. Aurrera, eta txalo bero bat Arflurentzat. Hortxe ba, argazkia, nazioarteratze proiektu saria, Arflu! Eskerrik asko, Basurko Anderea. En nombre de todo el equipo de Arflu, quiero dirigir nuestro más sincero agradecimiento a la Diputación Foral de Vizcaya, al BEAS y a los organizadores de este evento, y recibimos con mucha ilusión este premio. La coyuntura actual nos lleva a pensar con alivio que hoy Arflu no estaría aquí si no hubiéramos optado por una internacionalización. El carácter estratégico de Euskadi en industria y la confianza en los valores éticos y profesionales que siempre han distinguido al trabajador vasco no habría sido suficiente. La internacionalización y diversificación son precisamente las bases en las cuales se debe asentar el futuro. Y por eso trabajamos con la vista puesta en nuevos países, sectores y mercados. Seguiremos trabajando en esta línea, también de la mano de las instituciones, para seguir con nuestra expansión estratégica. Mila esker. Eskerrik asko, Isabel, eta zorionak benetan. Guazen ba, urrengoagaz, On Bizkaia saria, gizarte ekintzailetza eta berrikuntzako proiektuan, premio On Bizkaia, al proyecto de emprendimiento e innovación social, la empresa ganadora es Fundación Bizitzen. Ezagutu da iguzan. Mendekotasun egoeran dauden pertsonen, haien senideen eta norbanakoaren inguruan ongizatea sustatzea da Bizitzen Fundazioaren eginkizuna. Bizikalitatea hobetzea aldera, gizarte zerbitzuen arloan ekintzak garatzen ditu, gizarte kohesioan urratsak emateko eta inguru integratzaileak sortzeko. Desde nuestros inicios, la innovación ha sido un ámbito de actuación estratégico y en ese sentido, la Social Cyber Economy nos brinda la oportunidad
de incorporar nuestro conocimiento y servicios al ámbito de los cuidados, un ámbito que cada vez cobra más peso en nuestras vidas. Zerbitzua hobetu eta etengabeko berrikuntza joera hartu nahian, Fundazioak Lagunker aplikazioa garatu zuen 2019an. Senitarteko zaintzaileentzako lehenengo digital asistanta. Teknologia hori adimen artifizialaz dago hornitua. Zaintzailearen eta mendekotasuneko eran dagoen senidearen beharrak eta interesak interpretatzeko eta horiei behar bezalako erantzuna emateko. La aplicación tiene 7 utilidades. Lo que hemos tratado de hacer es vincular esas necesidades, plantearlas en una aplicación que da respuesta a nivel social, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel relacional y sobre todo también a nivel de cuidados de la persona en situación de dependencia. Fundazioak beraz, adineko pertsonen eta haien senideen arteko ahalduntze prozesuak bultzatzen ditu. Aholkularitza prozesuak eta gizarte eta lan munduan sartzeko erraztasunak ere eskaintzen ditu. Baita, Social Silver Economy delakoaren produktu eta zerbitzuak ere. No, lo que queremos es hacer la vida más fácil a la persona a través de la tecnología. Para nosotros la inteligencia artificial, la plataforma, las utilidades no son sustitutivas, son un complemento de apoyo y de mejora de la calidad de vida de esas personas. Lo entendemos así, nuestros partners tecnológicos que nos han apoyado en esto, tanto Iron-T como Xabier Uribe Etxebarria, CEO de Serpa, así también entendían la tecnología, así es como la entienden y así es como nosotros la hemos plasmado en esta aplicación para personas cuidadoras. Bizitzen Fundazioaren xedea, Silver eta Tech ekosistemako eragileak erakartzea da. Plataforma bere egin eta modu aktiboan erabil dezaten. Euskadin edo Euskal Herrian dauden senide zaintzaileek dituzten beharrak oso antzekoak izan daitezke Europan edo Estatu Batuetan dauden premia edo interesekin. Eta horrek ematen digu aukera produktu hau, plataforma hau, Europan zehar eta baita Estatu Batuetan zehar zabaltzeko. En representación de Fundación Bizitzen recoge el premio Isco Cardenal y nos acompaña en la entrega el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria jauna. Zorionak eta aurrera. Hortxe egoerak exigitutako sari banaketan, eta hortxe Unai Rementeria jaunarekin ataratako argazkia. On Bizkaia saria gizarte ekintzailetza eta berrikuntzako proiektuan, Fundación Bizitzen! Eskerrik asko, Unai. Bueno, egunon, eskerrik asko guztieri sari honengatik. Bizitzenentzako sari oso preziatua da. Aurten 20 urte egiten duguz, sarieke 10 urte, Flexi 70, geuk 20. Eskerrak eman dutzo daz Aldundiari, Beaseri, Fatima Garziari, Beaseko teknikaria gurekin egondala prozesu guzti honetan aldamenean, lan bikaina egiten duzue. Eta baita ere, gure plataforma honetan partner edo bidelagun izan direzan Xabier Uribe Etxebarriari eta Iron-Techeko enpresari. Beraiek ere badaukate sari honen partetxo bat. Azkenik, esan nahi dut, senide zaintzaileak direla gure plataforma honen motibo nagusiena, beraiek ere egon dira plataforma hau diseinatzen, honetan parte hartu dute aktiboki, eta beraientzat ere sari hau ere bada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Oizko, eta zorion apejón deizuela. On Bizkaia saria, Bizkaia sortzailea proiektua. Premio On Bizkaia, proyecto Bizkaia Creativa. El premio es para Guts and Love. Aurrera bideoa. Premio On Bizkaia 2021. Proyecto Bizkaia Creativa.
Catch and Love surge de un cambio de mi vida que pegó radical. Tenía mis propias ideas y quería, si me equivocaba, ¿no? Pero quería llevar mi proyecto desde el principio hasta el final y de ahí funciona un poco lo que es Catch and Love, que es agallas de amor, y creo que en la vida cuando le pones eso, que es lo que hacemos aquí, pues es muy difícil que fracase. El diseño, la producción y comercialización de prendas de moda femeninas de gama media-alta de Catch and Love experimentan la incorporación de dos nuevas líneas de producto, de complementos, calzado y artículos de hogar, en busca de generar una oferta de accesorios que resulte atractiva para el público y expandir la marca dentro y fuera del territorio vasco, llegando a ser referentes en su segmento. Al final estas palabras son lo que he intentado transmitir y que la gente ha conseguido identificar, ¿no? Y se sienten identificados. Llegar a casa y poner tus velas con el olor de Catch and Love, pues era un poquito mi vida, llevarla un poquito a cada hogar. Lo que realmente ve el cliente o el usuario de las redes sociales de Catch and Love es un reflejo real de lo que es el equipo que lo conforma, que conforma Catch and Love, y sobre todo de su directora creativa y CEO, ¿no? El nuevo lanzamiento de la marca permite completar los estilismos para así poder ofertar un total look que incorpora accesorios como bolsos, calzado o marroquinería, además de crear productos de hogar, ya sean velas, cojines o mantas, que integran artículos de decoración. Me tenía que remitir a otras marcas y decíamos, oye, pues, ¿por qué no? Hacer el look completo y ofrecerle al cliente todo. Me he dedicado un poco a enseñar un poco mi forma de vida, ¿no? Es un poco el lifestyle y ese que todas las marcas están intentando hacer, ¿no? En tan solo 5 años, la marca de lujo de Getxo ha logrado consolidar 2 canales de distribución, la venta online y las tiendas multimarca, expandiéndose a 100 puntos físicos de venta entre España y Portugal y ampliando su facturación hasta 1,4 millones. Nosotros sabemos que hay clientas que compran nuestra marca que a su vez compran marcas que son de Estados Unidos, por ejemplo. Y nosotros a su vez vendemos a clientes que están en Estados Unidos, en México o en Colombia. Ahí te das cuenta que realmente tienes que estar extremadamente actualizado desde cualquier tipo de punto de vista que esté relacionado con la moda. Los retos a los que se enfrentan están directamente relacionados con los costes de producción, la calidad y los proveedores. Esto es, alcanzar unos estándares de calidad y, a su vez, una producción sostenible con una relación precio-calidad interesante. Catch and Love enpresaren izenean saria, Laura Pereira eta Manu Sodupek jasoko dabe. Eta sari banaketan, CBK-ko presidente dan Carolina Pérez Toledok lagunduko deusku. Aurrera danoi, antxe datoz eta zorionak! Hortxe bideoan ikusi dugu izan 2 protagonistak, eta hortxe Irribarretzu, nabaritzen dalako Irribarrea musikoaren atzetik ere, eta hortxe, On Bizkaia saria, Bizkaia sortzailea proiektuan, Catch and Love! Eskerrik asko, Carolina, zuri ere, eta berbarik esan gura badozue, hortxe mikrofona. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. No tengo nada preparado, no tenía nada preparado, de hecho lo nuestro es siempre la improvisación preparada, pero bueno, quería dar las gracias por este premio a todo el equipo de Catch and Love que me ha acompañado en esta trayectoria. Dicen que un bebé siempre viene con un pan debajo del brazo, el mío creo que va a venir con un montón de cosas buenas, sobre todo lo que habéis venido. Y nada, darle las gracias también a Lucía Araña por habernos acompañado en todo esto y que ha hecho posible que nos dieran este premio. Y bueno, pues nada, le doy paso a mi compañero para que nos dé las gracias también. Brevemente, querría destacar la importancia de nuestra empresa en el aspecto de que es un equipo multicultural, no sé si aparte por mí. Hay gente que procede de México, de Bolivia, el 80% son mujeres del equipo, lo cual pues es una cosa relativamente atípica y para nosotros creo que también es un elemento diferenciador y nos hace ver el mundo y la propia empresa, el sector y el negocio de una manera diferente. Eta espero dugu datorre urte hontan kanpora irtetzea, hobetzea eta hastea. Ea baldin badugu lortzen edo, ezta? Bai?
Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Enhorabuena, Laura eta Manu, zorionak benetan. Y ahora ya vamos con los premios a la trayectoria. Orain, ibilbideei emongo deutziegu saria. Spin-off ibilbideari On Bizkaia saria, el premio On Bizkaia a la trayectoria de una spin-off es para la empresa Label Factory. Ezagutu daigun. Eskakizun handiko industria sektoreetarako etiketatze automatikoko ekipoak diseinatzen eta fabrikatzen dituen Label Factory konpainia, jatorrizko Label Market enpresatik sortu zen 2014 urtean, G eta fabrikazioa kontrolatu eta nazioartekotzeko orduan urratsak emateko. Produktuak, pertsonak eta datuak identifikatzeko, kodetzeko eta haien trazabilitatea lortzeko teknologia bat merkaturatzea eta integratzea zuen helburu Label Market enpresa amak, arrakasta lortu zuen fabrikazio lerroetan integratutako errendimendu altuko ekipoei esker. Edonola ere, etiketatze automatikoko ekipoak fabrikatzeko behar ziren eskakizun teknikoak eta espezializazioa zirela eta, Label Marketek enpresa berri baten beharra ikusi eta ingeniaritza espezializatu bat garatzearen alde egin zuen, neurrira egindako irtenbideak garatu eta fabrikazioan malgutasun handiagoa izateko. Gaur egun, etengabeko berrikuntzaren aldeko apostua Label Factoryren estrategia bilakatu da. Horren erakusle da Etiden deituriko negozio lerro berria. Sektore honetarako hardware, software eta material kontsumigarria merkaturatzeko webshop espezializatua dute. Dagoeneko Europako 6 herrialdetan diharduena. Label Factoryko ekipoak exigentzia maila handiko industrietan daude instalatuak, volumen eta fabrikazio abiadura handiekin. Ekoizpen lerroa ez eteteko daude diseinatuak, 24 orduz eta astean 7 egunez lan egin dezaten. Hala, enpresa erreferente bilakatu da farmazia, kimika, automobilgintza zein elikagai eta edari sektoreetan. Gaur egun, enpresak 5 patente erregistratu ditu eta konpainia entzutetsuak ditu bezero. On Bizkaia 2021 saria, spin-off baten ibilbidea. Eta Label Factoryren izenean saria jasoko dabe Jose Maria Lanbea eta Javier Tubiak. Eta sari honen banaketan, gugaz Bizkaiko ekonomi sustapenerako diputatua Ainara Basurko izango dugu. Zorionak, Jose Maria, Javier eta ekipo guztiari, datozela ba! Hortxe ba, Label Factoryko ordezkariak, Ainara Basurkoren agurra jasotzen, spin-off ibilbideari On Bizkaia saria, Label Factory, zorionak! Eta berbarik esan gura bazu, zeuena da, mikrofona. Hace 15 años empezamos a vender el primer rollito de Ribbon a un hospital para imprimir las pulseras de identificación de pacientes. Mi primer agradecimiento es para todos los que han hecho posible que cuidándonos estemos aquí todos hoy. Después agradecer también a Diputación, a lo que es también el panel de promoción económica, a todos los chicos y chicas de BEAD que nos han cuidado tanto y nos han dado tanto cariño y nos han animado tanto a seguir. Y después, bueno, pues 15 años, dos crisis muy fuertes. Y bueno, seguimos aquí gracias al extraordinario equipo y la gente que tenemos que representamos aquí nosotros dos, que han hecho posible que estemos aquí. Así que eskerrik asko a todos y muchas gracias. Eskerrik asko zuei. Eta zorionak benetan. Eta bukatzeko, startup ibilbideari On Bizkaia saria, el premio On Bizkaia a la trayectoria de una startup, es para Atlantis Microsats. Aurrera bidiga. La miniaturización, una de las tendencias más importantes en la industria de los satélites actual,
convierte a Satlantis Microsats en líder mundial de tecnologías de observación de la Tierra por su diseño revolucionario de una cámara satelital llamada ISIM. La compañía, que hoy se sitúa en el Parque Tecnológico de la Universidad del País Vasco en aras de impulsar la investigación y el desarrollo, dio sus primeros pasos en Florida, allá en el 2013, cuando dicha tecnología fue inicialmente diseñada para misiones de astrofísica con el fin de observar la materia oscura en el espacio profundo. Un año después, tras contemplar las posibilidades en el ecosistema industrial e institucional de Euskadi, la empresa se trasladó a Leioa para consolidar su proyecto y acceder así al mercado europeo. Satlantis rápidamente se hizo hueco en la industria espacial, obteniendo el apoyo de empresas multinacionales como Telefónica y Everis, al ver que la tecnología podía servir para un amplio abanico de sectores: monitorización de líneas eléctricas, fugas de metano, detección de plástico en el mar y detección de incendios. Hasta entonces, no existía ninguna cámara satelital tan miniaturizada, y la tecnología ISIM ha introducido una prestación de hasta 4 veces mejor que las cámaras en el mercado, garantizando además un ahorro de hasta el 80% del coste total de la misión. Actualmente, Satlantis es la única empresa a nivel global capaz de ofrecer una resolución submétrica a través de una cámara miniaturizada para pequeños satélites. Uno de los retos del futuro para la empresa es ofrecer soluciones que certifican la conducta y evolución ambiental. Los más de 6 millones en su facturación y un equipo de profesionales de 40 personas son el reflejo de su avance ascendente. Premio ON Vizcaya 2021. Trayectoria de una startup. Y reciben el premio en representación de Satlantis Microsoft Juan Tomás Hernani y Eider Ozerin, y nos acompaña en la entrega el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria. Aurrera danoi eta txalo hau zuentzat. Hortxe ba, Unai Rementeria aldun nagusiaren ondoan jasotako saria, startup ibilbideari ON Vizcaya saria, Satlantis Microsat, zorionak! Aldun nagusia, diputatu estimatua, eskerrik asko gure oparia gaur goizean. Oso posgarria baita Satlantis digun 50 zientifikoa eta ingenieru gazteetan. Hace más de 10 siglos la historia de Vizcaya se ligó al mar, ¿no? La ría estructuró nuestra sociedad y nos trajo el comercio de la lana y el trigo castellano, nos trajo los astilleros, inicialmente manuales, ¿no? Nos trajo después la minería, la revolución industrial, el metal, la fabricación, y gracias a esta estructuración industrial, nuestra industria se desarrolló hasta los niveles que hoy tenemos, ¿no? Esta mañana el diputado general nos daba la visión de futuro y las transiciones que están teniendo lugar en nuestra sociedad. Pues bueno, el espacio, de alguna manera, es el mar o esa mirada al horizonte que desde nuestra sociedad hemos practicado para el desarrollo de los siguientes pasos. El espacio es hoy soberanía, el espacio es tecnología, el espacio es economía y el espacio es también el ansia del ser humano por los nuevos confines. Vizcaya está presente en esa mirada hacia el mundo del espacio como una nueva economía y una nueva tecnología presente a través de nuestra modesta contribución. Satlantis entiende el lenguaje de la luz. Satlantis intenta interpretar cómo la luz nos transmite los incendios, las fugas de metano, cómo nos transmite la mancha del pino marrón, cómo nos transmite múltiples fenómenos ambientales que hoy debemos controlar de manera precisa para conseguir que realmente el planeta sea verde. En esta contribución hoy tenemos 5 misiones en el espacio. La primera que contemplamos el año pasado, lanzamos desde Japón
desde Tanegashima. La segunda será el 4 de diciembre, lanzaremos desde Kennedy, desde Estados Unidos. La tercera será una misión a principios del año 22 que lanzaremos desde Siberia. La cuarta misión será a principios del año 23 y será un satélite que podrá medir el metano. Y la quinta misión desde el Reino Unido será en el verano también del 2023. Bueno, con esta participación hoy ya estamos enganchados en ese futuro del espacio y esperamos contribuir a todo nuestro ecosistema desde esta posición humilde, pero sostenida y, digamos, firme, que gracias al apoyo pues, de nuestros proveedores, en particular de nuestro equipo joven que trabaja por este desarrollo y también de nuestras instituciones y muy en particular del cariño y el apoyo y cercanía que siempre hemos recibido de la Diputación. Bihotzez, eskerrik asko. Os voy a pedir que no os mováis, no os bajéis, barkatu Juan Tomás eta Eider, porque si os parece, con vuestro permiso, vamos a sacar la foto de familia de todos los premiados. Ondo ikusten baduzue, argazkitxo atarako dugu, guztiak elkarrekaz, gure ordezkariekaz bebai, y por medidas de seguridad ruego suba una única persona en representación de cada empresa premiada y que os coloquéis en los espacios, aquí justo en las escalinatas, en los espacios que se encuentran marcados para tal fin, bai? Beraz, mesedez, datozela saridun guztiak, kokatu denak horretarako seinalizatutako gezitzoetan, eta zelanez, gure ordezkariak ere, datozela argazkirako aurrera denok, etorri denok, enpresa bakoitzetik bat, mesedez, posible bada. Eta argazki honegaz irudikatu gura dugu, aurtengo Bizkaia enpresa bilera honek utzi deuskuna. Egin batean, oraindik jarraitu egingo dugu eta sorpresa gehiagogaz. Esa visión de fotógrafo que siempre es importante, eta hortxe ba. Aurtengo Bizkaia enpresa bilerako saridun nagusiak, zorionak eta txalo zaparra dau zuentzat. Como en años anteriores, aprovecharemos este espacio central de encuentro para reflexionar sobre un tema crítico con incidencia directa, además, en el nivel de competitividad, tanto de nuestro territorio como de las propias empresas de Vizcaya. En años anteriores hablábamos sobre cómo afrontar una estrategia de innovación abierta, sobre los beneficios que los ecosistemas colaborativos nos ofrecen, o sobre la importancia de fortalecer un tejido empresarial de campeonas ocultas en Vizcaya. Este año teníamos claro que no podíamos pasar de largo sin abordar el tema del cambio. Para ello, voy a empezar invitando a subir al escenario a Olatz Goitia, directora general de BEAS, para que nos exponga el punto de vista de BEAS sobre los cambios que estamos viviendo y sobre los que nos pueden venir. Olatz, eskerrik asko, zurea da hitza. Egun ondan hori bai, eskerrik asko Jon, zarreragaitik. Bizi dugu mundua gero eta aldakorragoa eta konplexuagoa bihurtzen ari da. Aldaketak bizkortu egiten dira eta ziurgabetasuna areagotu egiten da. Egokitzea ez da beti erraza, baina enpresa eta erakundeok dugun aukera bakarra da ingurune berri honetatik indartuta atera nahi badugu. Gai honi buruz hitz egiteko aukera izango dugu gaur, eta hori egingo dugu. Un cambio que llega muchas veces sin avisar, tal y como hemos podido comprobar estos últimos meses. Pero ese sin previo aviso no puede ser excusa para que nuestras organizaciones, y sí, digo nuestras organizaciones, porque me incluyo, entidades públicas y privadas, administración, corporaciones privadas,
pymes e incluso equipos de personas emprendedoras, no seamos capaces de reaccionar a tiempo y a corregir el rumbo de nuestra propia actividad. Eta hau esatean, zuotariko askok galdetu aldidazue. Baina olatz, zelan landu behar dugu aldaketa horiei egokitzeko kapazitate hori? Ez da erantzun erraza ez. Eta ziurazki ez da pertsona bakar batek erantzun beharrekoa ere. Beraz, erantzun hau emateko, nirekin batera, gai honi buruz hitz egiteko, Dickensen ipuinean agertzen zen modura, iraganeko eta etorkizuneko esperientzia bateratzen dituen ahotsa izango dugu gaur gurekin. Pido, por tanto, a esta voz de la experiencia que nos aporte su visión sobre este tema. Nuestro mundo se vuelve cada vez más volátil, complejo y ambiguo. Los cambios se aceleran y aumenta la incertidumbre. La rapidez con la que cambia el entorno y por lo tanto las reglas del juego hace que la única gestión que en la actualidad puede ser considerada buena sea aquella que contiene en su seno la capacidad de su propia transformación, de la adaptación constante al cambio o incluso anticiparse al mismo. En esencia, el cambio más que una exigencia es una habilidad que todos los profesionales necesitan desarrollar para avanzar en sus objetivos y no estancarse. En la actualidad, los cambios trascendentales ocurren a menudo. Por eso es un reto adaptarse a ellos, ya que se presentan a una velocidad más rápida de lo que se asimila. En este contexto, es necesario acelerar la capacidad de respuesta para seguirle el paso a las transformaciones. Ojo, no es que el cambio sea un elemento exclusivo de la época en que vivimos. Sin embargo, lo que resulta innegable es que el mercado laboral y profesional en el que nos movemos hoy día es mucho más exigente, competitivo, dinámico y fluctuante que el de hace unos años. Basta con echar un vistazo a este último año y comprobarlo. Si miramos al mundo empresarial, hemos visto cómo algunos negocios ya han tenido que reinventarse en 2020. Algunos de los cambios que estamos viviendo son circunstanciales, pero otros son de mayor calado y han venido para quedarse. Por ello, muchas empresas están repensando o reinventando su modelo y la estrategia a seguir en sus planes de 2021. Estamos viviendo cambios competitivos importantes en muchos sectores. La reinvención es adquirir una nueva actitud. Tener una nueva visión estratégica para solucionar de manera operativa retos que impliquen avanzar y superar dificultades. En definitiva, evolucionar. Esta reinvención de la que hablamos se tiene que planificar y trabajar de una forma estratégica y holística dentro de nuestras empresas, con el propósito no solo de adquirir capacidades para responder a cambios externos que ponen en duda nuestros modelos de negocio actuales, sino también para disponer de recursos suficientes para aprovechar las oportunidades generadas por dichos cambios. Es evidente que la reinvención está estrechamente ligada con la innovación y sus tres drivers: el cliente, la tecnología y el modelo de negocio. La situación socioeconómica que hemos vivido en este último año ha provocado importantes cambios del comportamiento de los clientes o consumidores a los que se da respuesta mediante soluciones tecnológicas y de nuevos modelos de negocio, mayoritariamente digitales. Todos hemos oído diversas veces decir que la actual realidad social ha provocado una aceleración de la transformación digital y que hemos avanzado en meses lo que muchas empresas pensaban avanzar en 3-5 años. Esta situación vivida ha puesto en la palestra la necesidad de afrontar y acelerar el proceso de transición digital. En este contexto, la transformación digital no debe entenderse como un proceso sectorial, sino que tiene carácter transversal y multisectorial que afecta a todas las actividades económicas y a la sociedad en su conjunto. Nos enfrentamos, por tanto, a un doble reto: aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización a favor de las empresas e instituciones y, a la vez, mitigar los riesgos y desajustes asociados a ella. Porque también hay que garantizar que esa urgente y prioritaria transformación sea al mismo tiempo inclusiva. Es decir,
que incorpore a todas las empresas y a todos los sectores económicos, sin dejar a nadie atrás. Sostenible, tanto social como financieramente, equilibrada y justa, de forma que logre mitigar los riesgos y desajustes que a ella se asocian. Por este motivo, es urgente aprovechar el potencial de mejora basado en las herramientas tecnológicas digitales, para sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento productivo y de progreso económico y social. La transición ecológica es otro de los grandes retos a los que la sociedad se está enfrentando actualmente y que marcará la actividad futura de nuestras empresas. La sostenibilidad cada vez está más presente en la mente de los consumidores. El escenario económico que nos están dibujando viene marcado por unas exigencias normativas que fomentan un mundo con menos contaminación, con un uso más eficiente y productivo de las nuevas tecnologías y las fuentes energéticas alternativas. En este sentido, la sostenibilidad en las empresas se hace más patente que nunca a la hora de afrontar situaciones de emergencia sanitaria, social y económica, tanto internamente en relación con la viabilidad de los negocios y la continuidad del empleo, como externamente, en cuanto a la protección de los clientes y a la contribución con la sociedad. Alinear el negocio a los ODS permite identificar nuevas oportunidades de mercado y desarrollar productos innovadores, mejorar su interacción con los stakeholders y converger a medio plazo hacia modelos de empresa más inclusivos y sostenibles, aumentando la competitividad del negocio y la reputación corporativa. Vemos que tanto la transición digital como la ecológica nos presentan retos que se convierten en oportunidades, pero que a su vez exigen modelos organizacionales lo suficientemente flexibles como para poder afrontar el tipo de transición que suponen. Nuevos modelos de negocio que respondan a las nuevas formas de relacionarse con el mercado. En entornos en los que la comunicación y la interacción con clientes, proveedores o incluso dentro de los propios procesos productivos de la empresa puedan darse a través de canales digitales, a través de redes mucho más veloces que abren nuevos horizontes. En definitiva, empresas resilientes que evolucionan de una forma sostenible para poder adelantarse a los nuevos escenarios que esta economía tan cambiante nos va presentando. Empresas a las cuales desde la Diputación Foral de Vizcaya pretendemos acompañar en este proceso de cambio, ofreciéndoles herramientas de apoyo para poder afrontar todos estos retos con mayor solvencia. Un apoyo que les facilite poder abordar proyectos de transformación tecnológica, de digitalización de procesos, desarrollo e implantación de sistemas que incidan en su sostenibilidad o la redefinición de sus modelos de negocio para afrontar su futuro de una forma más competitiva. Eskerrik asko esperientziaren ahots honi. Argi utzi dizkigu ideia pare batzuk. Aldaketara egokitzea gure erakundeen barruan landu egin behar dugun trebetasuna da. Ez dugu astu behar. Ez gara egon behar itxaroten, landu egin behar dugu denporagaz. Jarrera berri bat hartzea da. Ikuspegi berri bat. Malgutasuna eskatuko digu, gure antolaketa kultura egokitzea. Pertsonak alde batetik bestera mugitzeko aukera izan behar dugu, gauza bat egitetik utzi beste bat hartzera. Bidera datorkigun erronkei, aukera berriak balira bezala erantzutea eskatuko digu. Beti aurrerantz egiteko estrategien bila joanez. Eta guzti hori lortzeko, gure negozio ereduak birdefinitu beharko ditugu. Teknologiek ematen dizkiguten aukerak potentzializatuz, eta merkatuak esartzen dizkigun bete behar eta tendentziei aurrea hartuz. Azken finean, bide berriak hartzen entrenatu beharko gara, kirolariek egiten dute modura, berdin. Gure enpresetan trebetasun malgudun lantaldeak indartuz, eta gauzak modu berri baten egiteari beldurra galduz. Ideas y principios que esta voz de la experiencia nos ha expuesto y que alguna de las empresas que hoy nos acompañáis ya habéis puesto en la práctica. Es decir, lo que nosotros desde la Administración promovemos o decimos, muchos de vosotros ya lo habéis llevado a cabo.
Para poder entender este tipo de cambios holísticos, qué mejor opción que conocer experiencias en primera persona. Invito, por tanto, a este escenario a Begoña Portela, en representación de la empresa Estudios Durero, a Ixone Busturia, de Nuc Mobility Solutions, y a Santiago Canales, de IMQ y Gurco. Begoña. Eskerrik asko, hiruroi. Komentatzen genduan, ideia nagusi batzuk, esperientziaren ahots horrek eskaini dizkigunak. Nos ha transmitido una serie de ideas, pero qué mejor opción que contar con un ejemplo práctico, y en este caso con 3 ejemplos prácticos. Empresas que habéis evolucionado en sectores estratégicos para Vizcaya y también sectores que bueno, pues han sido disruptivos y siguen siendo disruptivos. Quería, más allá de agradeceros vuestra participación, vamos a intentar que, igual que estamos haciendo en el resto de la jornada, este núcleo central sea muy visual y muy ejemplarizante, ¿no? Entonces, para ello, bueno, ya lo hemos trabajado previamente con ellos, voy a citar una frase que nos lleve a visualizar el cambio que cada una de estas empresas han podido dar. Bueno, empiezo con Begoña, con Estudios Durero. Yo te voy a leer una frase, que es la que hemos un poco diseñado para visualizar un poco qué es Estudios Durero, cómo nació y cómo está evolucionando en estos tiempos tan convulsivos que estamos viviendo, ¿no? La primera afirmación, por tanto, sería: todas las industrias han tenido que adaptarse al nuevo contexto digital, si bien algunos sectores notan el cambio de una forma mucho más profunda. El papel y los estudios gráficos de calidad son algunos de esos ejemplos. Una adaptación constante a la que se sigue enfrentando hoy en día, con una necesaria implantación total del e-commerce y con la incorporación de materiales más sostenibles. ¿Qué me comentas, Begoña? En primer lugar, quería agradeceros esta oportunidad. Para nosotros es un placer poder estar hoy aquí con vosotros. Nosotros también estamos de cumpleaños, acabamos de cumplir 25 años y, por tanto, nos hace mucha ilusión poder compartir este momento en este tipo de iniciativas. Durero nació un 10 de mayo de 1996 y esta fue su primera sede, al más puro estilo californiano, pero aquí en Vizcaya. Nacía en el Regato, en Baracaldo, a 4 escasos kilómetros de aquí, la startup de artes gráficas Estudios Durero, y lo hacía nada más y nada menos que en el choco de los aitas del baserri de nuestro fundador Ander Soriano. La inversión inicial fueron unos 4 millones de las antiguas pesetas, invertidas principalmente en la compra de 2 Macintosh de última generación, fabricados directamente en Irlanda. En aquel momento nuestro sector estaba viviendo una profunda transformación, se estaba transitando de lo analógico a lo digital en el tratamiento y gestión de las imágenes, y nosotros por eso siempre decimos que desde nuestros orígenes la transformación digital ha formado parte de nuestra historia y esencia, pues ya en ese choco se respiraba inversión en tecnología puntera y en digitalización. Sin duda, muchas cosas han cambiado desde los orígenes. Han sido 25 años marcados por un fuerte espíritu innovador, una gran capacidad de adaptación y mucha visión de futuro. Tecnología de última generación y creatividad han sido las palancas que nos han permitido convertirnos en lo que hoy somos. Una industria creativa de referencia en comunicación gráfica, retail, arte e impresión 3D. Y de fondo nos ha acompañado un proceso constante de digitalización. Digitalización no solo en los procesos productivos, sino también en los flujos de relación a nivel interna, y como último hito y potenciado en los últimos años a la máxima potencia, la digitalización de los procesos como una nueva herramienta de interrelacionarnos con nuestros clientes.
una herramienta muy potente que nos está permitiendo descubrir infinitas posibilidades y que nos ha llevado a que hoy en día podamos crear, diseñar y gestionar el punto de venta desde una visión estratégica 360, apoyándonos con el cliente en el uso y desarrollo de herramientas digitales en nuestro día a día. También es verdad, como bien comentabas, que en los últimos años, hemos vivido una evolución constante en esa búsqueda innovadora de nuevas metodologías y búsqueda de materiales que nos permitieran idear, crear y dar forma a las peticiones de nuestros clientes. Y hoy nuestro compromiso con el medio ambiente y la huella que dejamos en él y queremos dejar nos está llevando más que nunca a la búsqueda de nuevos procesos productivos y materiales más sostenibles y más ecos que, por otro lado, también nos están abriendo nuevas vías de trabajo y de diversificación, cosa de la que estamos pues, tremendamente orgullosos, ¿no? Para nosotros, nuestros principales clientes con los que trabajamos en el ámbito de la digitalización son aquellos del sector retail, que son grandes marcas o instituciones o empresas corporativas, pero sí es verdad que al final todo el conglomerado que estamos llevando a cabo de innovación, digitalización, tanto dentro como fuera de la compañía, pues nos están llevando también a explorar otros mundos, como es el caso del arte, en el cual pues, tenemos la grandísima suerte de poder trabajar muy de cerca con artistas gran reconocidos, como es el caso de José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía, a quien os habíamos preparado una imagen, pero se ha vuelto a la primera, con el que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo su versión de la obra vaciada del Guernica, una interpretación de la obra original que hemos reproducido a tamaño real y que ha sido parte de una muestra del Museo Guggenheim Bilbao. Una obra especialmente simbólica, puesto que era la primera vez que la familia Picasso permitía una reproducción de esas características y pues para nosotros, como industria creativa que somos, qué mejor lujo que poder celebrar estos 25 años de evolución marcada por la digitalización y el uso de materiales sostenibles, pues que celebrar este aniversario con una obra expuesta en la colección permanente del Museo Guggenheim Bilbao. Grandiosa evolución. Sí. Desde un caserío al Guggenheim, nada menos. Luego dirán que somos de Bilbao, pero bueno. Iremos viendo en cada una de las participaciones ya pinceladas. Las personas están en el centro, la evolución nos marca no solamente retos, sino también muchas oportunidades y la valentía de coger esos retos de la mano y evolucionar, ¿no? Es un poco lo que vamos a ir viendo. El segundo caso, Nuuk Mobility, en este caso, tal como adelantaba, nos acompaña Ixone Busturia. Bueno, en este caso, igual la evolución es más cortita en tiempo, porque no hace tanto tiempo que nació, pero es una evolución constante y con convicción desde el principio, ¿no, Ixone? Te vuelvo a lanzar la frase y sobre esa frase vamos viendo lo que es Nuuk y cómo ha evolucionado. Hay que romper barreras para democratizar la movilidad eléctrica. Creemos que la transición no consiste en adaptar opciones existentes, sino en descifrar las claves para diseñar y construir la mejor solución posible. Eso es Nuuk. Entzuten da? Bai, eskerrik asko berriro be. Gaur nator Nuuken historia kontetan jasan dituen 3 aldaketa momentu garrantzitsuren bitartez. Como decía, voy a explicar un poquito la historia de Nuuk, que es más cortita que la de otras empresas participantes.
desde el punto de vista de 3 cambios importantes que hemos vivido. NUC nace en 2012 como comercializadora de vehículo asiático chino. Ya entonces se vislumbran las deficiencias de este mercado y se ven 3 posibilidades de mejora, con productos adaptados al mercado europeo, con un tren de potencia robusto y con una red de mantenimiento. Entonces, en 2017 se toma la decisión de internalizar el equipo de desarrollo, de forma que NUC de comercializadora pasaría a ser una ingeniería, y adopta 2 importantes acuerdos de colaboración, por una parte con el que era entonces el mejor tren de potencia, con Bosch, y por otra parte con Rieju, que es un histórico a nivel nacional en las 2 ruedas, para la fabricación, para la red de mantenimiento y también para la comercialización en el canal minorista. De esta forma, NUC se focalizaba en las flotas profesionales y Rieju iba al particular. A partir de aquí, lo que se visualiza es que esto no es suficiente para el mercado. La electrificación sigue siendo el camino, pero la meta sigue estando todavía lejos. Es entonces cuando, de forma un poco inconsciente, vemos que nos empezamos a acercar al cliente de una forma distinta. Y es entonces cuando vemos que no solo ofrecemos vehículos ligeros eléctricos, sino que ofrecemos soluciones de movilidad. Y es un poquito en este momento cuando empezamos a visualizar lo que comentaba Latz en el principio de la presentación, en que hay que encontrar la mejor solución posible. Y es aquí cuando, además de ser una ingeniería con diferentes posibilidades de adaptar el producto, de accesorios, de redes de recarga, todo con respecto a lo que es el producto, también empezamos a ofrecer servicios y pasamos de tener ese catálogo base a poder ofrecer una serie de servicios asociados, de forma que pasamos de ser una ingeniería a ser una ingeniería y una empresa de servicios. Pero es en este momento también cuando empezamos a ver que NUC se acerca al cliente también de forma distinta. Nuestra capacidad de escucha y el integrar al cliente en todo nuestro proceso. Nuestros desarrolladores participan en jornadas de trabajo con los clientes, yendo, por ejemplo, a un Telepizza a entregar pizzas y ver realmente las necesidades que requieren esos vehículos. O, por ejemplo, durante el desarrollo, todos los productos que se van fabricando en ese proceso se entregan al cliente y se testean en entorno real, de forma que todas las mejoras que se van introduciendo van siendo identificadas, ese feedback del cliente es aplicado al producto y llega al final del desarrollo, ya está aplicado en la industrialización. A partir de aquí, no solo nos vemos, y este digamos que sería el último giro, no solo nos vemos como una empresa de servicios y de ingeniería, sino que además lo que queremos es los acompañantes de la sociedad y del cliente en este cambio a lo eléctrico. Estamos viendo que la sociedad tiene que evolucionar y que hay un desconocimiento y una inseguridad en torno a esto, de forma que tenemos que acompañar, tenemos que establecer las bases para que esta electrificación sea natural y sea factible. Es aquí cuando nace la filosofía de NUC, la e-Change, que está conformada por 3 variables principales, que serían la económica, por una parte, no solo, o sea, desde el punto de vista de ser rentable para el planeta en sí mismo, por ecológica, y también rentable tanto para el cliente como para la empresa por parte de la parte económica. Por otra parte, soluciones que sean equilibradas, que sean robustas y fiables a lo largo del tiempo, y por otra parte, soluciones que sean emocionantes. Porque, por una parte, el cambio tiene que ser fácil, tiene que ser un cambio plug and play, por decirlo de alguna forma, y por otra parte, en el vehículo eléctrico se estaba perdiendo esa parte emocional que siempre ha existido en el sector automovilístico a la hora de ir a comprar un vehículo. Entonces, digamos que esta es nuestra fórmula, esta es nuestra propuesta y este ha sido nuestro cambio de comercializadora a ingeniería, de ingeniería a ingeniería y empresa de servicios, y ahora desde esta propuesta como facilitadores en este cambio a lo eléctrico.
Súper interesante, esa emocionalidad, ¿no? Al final somos personas y nos guiamos por sentimientos. Volvemos a repetir, las personas en el centro de todo. Nuestra evolución, nuestro cambio, la propia oferta de valor tiene que ir acorde a lo que nuestro mercado nos esté exigiendo. Y ha comentado dos claves. Hay que innovar en abierto, pero teniendo en cuenta cuáles son los procesos críticos que hay que integrar dentro de la propia empresa. Bueno, Santiago, llegamos ya. IMQ y Gurco. Yo con Santiago tengo una deuda hoy. Le había prometido que de alguna forma íbamos a reconocer el trabajo que los sanitarios de IMQ y Gurco habían hecho durante todo este proceso, y mi agradecimiento no solamente a la propia red de IMQ y Gurco, sino también, evidentemente, la hago extensible a toda la red pública de residencias y a todos los sanitarios. Si tenéis la oportunidad, hoy no lo hemos podido hacer porque cuando tenemos eventos así todo está súper medido, pero si tenéis la oportunidad, por favor, entrar a las redes sociales y ver la excelente labor que las personas de estas residencias han podido hacer durante este tiempo tan exigente para todos, pero tenéis que entender que para estas personas más aún, con todas las horas y la dedicación que han tenido que meter. Entonces, lo primero eso, reconocer también su trabajo, pero vamos a centrarnos un poquito en lo que esto exige a IMQ y Gurco. Llevamos media hora, una hora hablando de las diferentes transiciones, esa importancia de la digitalización y también en el servicio, en la tipología de servicio que IMQ y Gurco ofrece, pues llega de lleno. Y además, incluso planteando la modificación de los modelos de negocio, que también hemos adelantado, ¿no? En este caso, la frase con la que romperíamos un poco esta tercera participación sería: la digitalización de las residencias de personas mayores resulta una apuesta segura para optimizar la oferta que ofrecen los centros y mejorar la calidad de vida de sus propios usuarios. No sé si es una frase correcta, se puede aplicar. ¿Qué nos comentas un poquito? Muchas gracias, Olatz, por ese reconocimiento que tenemos que hacer a todas las personas que cuidan, que es un maravilloso verbo y que han sido un año complicado para ellos, así que para todos ellos, nuestro reconocimiento. Mira, nosotros somos una empresa humilde dentro de un gran grupo, pero que nos dedicamos a cuidar personas con personas, somos muy tradicionales. La tecnología para nosotros parecía que era algo ajeno y alejado, pero veníamos trabajando ya en un par de planes estratégicos por intentar avanzar, y la verdad es que la resistencia del cambio, lo que yo llamo la balda de las excusas. Todo el rato salía una excusa, ahora no, vamos a retrasar, vamos a hacer. Y aquel mes de marzo la balda de las excusas saltó por los aires de una manera brutal, ¿no? Es verdad que veníamos trabajando, pero era muy difícil. Y los señores que no sabían usar la tablet y los trabajadores que no podían conseguir la tablet se pusieron a hacer videoconferencias con las familias de un día para otro. De repente, ¡pum!, porque era la única manera de comunicarnos, ¿no? De verdad que llevábamos mucho tiempo tratando de avanzar y era difícil. Pero es que hemos hecho paseos virtuales en las teles, ahí veis algunos. O sea, de repente en este año hemos empezado a introducir la tecnología y hemos entendido que nos ayuda a hacer las terapias que venimos haciendo toda la vida de un modo, pues, personas con personas, muy manual. Hemos hecho reuniones con familiares de grupo, ¿no? Estas terapias de grupo. Y ha sido, pues, por fin, veníamos mucho tiempo hablando, y os digo, la balda de las excusas, no, porque si nuestras personas que están en la residencia son personas muy mayores, sus familiares también habitualmente lo son, entonces es que nos acostumbramos. Bueno, se acabó. De golpe y porrazo, además nos disfrazamos todos un poco de marcianos para atender a los pobres que estaban en las residencias, y todo esto ha sucedido de golpe, ¿no? Y ha hecho que impulsemos dos grandes proyectos que teníamos en marcha, que uno es este, que denominamos Residencias Transparentes, un nombre que ha generado dentro de nuestra organización cierta polémica, pero que nosotros hemos querido insistir en el mensaje, ¿no? Es decir, cuidamos de personas muy frágiles y hacemos y trabajamos muchas cosas con ellos, tantas que no somos capaces de explicárselo a las familias, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a darle a la familia la posibilidad y la oportunidad
de acceder, simplificando el concepto, de acceder a los registros que nosotros registramos, que sepan cada cosa que hacemos. De tal manera que hoy es el día, bueno, esto lo hemos puesto en marcha además este año, cosa que también es, bueno, nos hemos vuelto locos. Bueno, que hoy en día un médico puede hacer una visita de consulta, ver a uno de los residentes, ver que se encuentra un poco mejor, y al registrar en su historia sanitaria del centro eso, clicarle para que le llegue a un móvil al familiar. Nos estamos encontrando que hay familiares que nos empiezan a decir no queremos tanta información, no queremos tanto conocimiento, porque a veces estamos explorando un camino nuevo, ¿no? Podemos asustar, podemos... Bueno, todo un mundo nuevo que va a revolucionar la relación de las familias con los centros y va a revolucionar claramente la manera que tienen que hacer las familias de visitar, porque una cosa que suelo decir yo, cuando la familia viene al centro, que venga a traer cariño a su familiar y que todo lo demás ya lo conozca, ya lo sepa y encuentre en ese sentido, pues tenga confianza en lo que hacemos porque nos depositan lo que más quieren, que son sus familiares, ¿no? Y ese es uno, bueno, lo hemos puesto en marcha muy ilusionados y creo que aquí vamos a cambiar una cultura de relacionarnos entre los profesionales de las residencias y las familias, ¿no? Ese es un poquito, bueno, empezamos a incorporar diferentes y nuevas funcionalidades aquí, ¿no? Ese es luego, bueno, pues esto es nuestro día a día, ¿no? Cuidar en las residencias, pero luego tenemos otro gran reto como sociedad, y en IGURCO no hemos querido dejar de olvidarnos, es cuidar en el hogar, ¿no? Llevamos muchos años también tratando de ver qué podemos hacer en el hogar, cómo conseguir mejorar los cuidados del hogar, donde las familias, obviamente... Y ahí teníamos una idea y tenemos una idea y empezamos a trabajar ya, decir, bueno, las familias efectivamente quieren seguir en casa con sus familiares, son los que pueden dar cariño, como decíamos, y nosotros tenemos que poner cómo conseguimos poner allí nuestro conocimiento. Y esto es un poco lo que hemos hecho. Hemos desarrollado también una aplicación, una app, ¿no? Una solución tecnológica mediante la cual, sin intervención nuestra en los hogares, poder saber, conocer y entender quién es esa persona mayor dependiente que está en esa casa, qué necesidades tiene y, por tanto, cómo atenderle. Y eso estamos tratando de lanzar para romper también una nueva fórmula, ¿no? de mucha gente en este sector. Hemos visto también a algunos de los premiados trabajando en esta línea, porque es uno de los grandes futuros, ¿no? Cómo conseguir cuidar profesionalmente en el hogar, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros queremos hacer con este desarrollo, que nos permite pues, hacer lo que hacemos en las residencias. Primero, hacer un diagnóstico, diríamos, lo que los profesionales llaman una evaluación geriátrica integral, conocer los riesgos de esa persona, sus necesidades, su situación, en definitiva, funcional, psicológica, sanitaria, clínica, etc. Y a partir de ahí diseñarle un plan de cuidados a medida, que es, una vez más, lo que hacemos en la residencia. Bueno, lo que estamos tratando es de trasladar al hogar todo este conocimiento de los profesionales para que las familias puedan cuidar con cariño, con dedicación, con mucho tiempo y disponibilidad, pero con conocimientos de profesionales. Ese es un poco... Bueno, esto sí que es un gran reto de innovación porque, bueno, es adentrarnos en otro mercado, en otro... Bueno, pero es otra de las tendencias que hay que abordar, ¿no? Por tanto, viene muy acorde al mensaje que queremos trasladar. Hay que adaptarse a nuestro entorno, hay que adaptarse a las propias necesidades que nuestra sociedad actual, no la de hace 10 años, sino la actual, nos está presentando, y hay que aprovechar bueno, pues, todos esos nuevos caminos que la propia tecnología nos abre. 3 casos de diferentes sectores que hemos querido visibilizar para trasladaros desde BEAS el mensaje de que si se quiere, se puede. Nunca es fácil, pero para eso estamos nosotros, para intentar ayudaros en ese camino. Eskerrik asko hiruroi, eta, bueno, adibide izan zaitezten, danen adibide. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, benetan, lauroi, benetan solasaldi atsegina, eskerrik asko, Olatz Goitia zuri ere, eskerrik asko, gure zuzendari nagusiari, eta aurkezle lanetan ere, zoragarri manejatzen dela beba ikusi dugu, eskerrik asko, benetan solasaldi atsegin honegaitik. Benetan interesgarriak dudabarik, zuetariko bakotxaren esperientziatik hemen gagozan danok asko daukagulako ikasteko, eta elkarregandik ikastea baino berik.
ez dagoelako, ez da enpresa munduan ere. Eta orain Ainara Basurko Foru Diputatuari eskatuko deutzatona igotzeko. Con ella repasaremos las herramientas de apoyo a equipos emprendedores y empresas con las que cuenta el Departamento Foral de Promoción Económica. Besterik gabe, Ainara Basurko, zeurea da berbea. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Eskerrik asko, Jon. Egun on guztioi. Urtero bezala plazer itzela da, gaur hemen zuekin guztiokin egotea. Hemen zaudetenokin eta baita ere pantailaz beste aldean zaudeten guztiokin. 10. ospatzen da Bizkaia enpresa ekitaldi hau eta 10. ere helburua berdina da. Zuengandik hurbil gaudela adieraztea, zuengandik hurbil egon nahi dugula adieraztea, zuengandik hurbil egon behar dugula adieraztea. Covidak, egia esan, harremanak nolabait ere mugatu egin ditu, torpetu egin ditu, baina bai esan dezakeguna da gure konpromisoa zuekiko Bizkaiko enpresa ehunaren lehiakortasunaren alde lan egiteko irmoa dela. Eta gaurkoa bezalako ekitaldiak urtero egiten dugunak eta espero aurrerantzean ere egiten jarraitzea aitzakia dira guretzako hori behin da berriro azpimarratzeko. Hori esateaz gainera, nola ez, lehenengo eta behin zoriondu gaur saridunak izan diren 7 enpresa, 7 proiektuak, 7 pertsona talde potenteak daudena guzti horien atzean. Baina badakizu ere aukeraketa bat dela hainbat eta hainbaten artean. Asko eta asko dira Bizkaiko enpresak zorionez berrikuntza proiektuak garatzen dituztenak, nazioarteko proiektuetan murgilduta zaudetenak, elkarlanean ari zaretenak negozio berriei bueltaka, nola diversifikatu, nola hobetu, nola digitalizatu eta bar. Baina urtero zailkapen bat egiten dugu eta izan dadila ere errekonozimentu hori danontzako aitortza bat. Eta baita ere, sarrera honetan, zoriondu eta eskertu nahi dut biziki, Olatz Goitia, eta Beaseko lantalde guztia. Egiten duten aleginagatik, urtero ekitaldi hau izan dezagun, baina horretaz gain egiten duten aleginagatik egunero zuekin lan egiten. Ekintzaileekin, enpresekin eta erakundeekin. Eta berarekin batera, hemen ikusten dut baita ere, zailekoak diren Seed Capital Bizkaia edo Bizkaia Talent ere, eurek ere aleginak egiten dituzte zuen inguruan egoteko eta denoi benetan eskerrik asko. Bueno, hoy estamos hablando de cambio. Hemos hablado de cambio. Una señora con mucha experiencia nos ha hecho una contextualización muy interesante y es evidente que estamos viviendo un periodo de grandes transformaciones. Y además hemos visto que el cambio es constante. Y probablemente una de las cualidades que mejor diferencia a las personas emprendedoras es su capacidad para identificar oportunidades en periodos de transición. Lo estamos viviendo claramente. La digitalización, la economía verde y la innovación sociosanitaria. Son 3 transiciones de las que venimos hablando a lo largo de toda la mañana, que representan transiciones ineludibles. Están ahí y nos tenemos que subir a ese tren, pero también oportunidades de negocio y productividad, la apertura de nuevos mercados y también nuevos horizontes. No solo eso, estas transiciones representan la oportunidad de hacer de la innovación punta de lanza social, motor económico y llave hacia futuros desarrollos de bienestar e inclusión. Desde el Departamento de Promoción Económica queremos ser parte de este viaje y contribuir a través de la colaboración público-privada sobre ámbitos estratégicos para la competitividad de las empresas y el territorio. Con grandes proyectos transformadores que ayuden a traccionar sectores estratégicos y toda su cadena de valor. Y también con programas de ayuda asociados que se complementan unos y otros.
En este sentido, quiero hacer referencia a 4 proyectos transformadores que tenemos, que lideramos en el Departamento de Promoción Económica y que están abiertos a todos vosotros y a todas vosotras y que ahora daré unas pinceladas de ellas, pero que os invito a conocer con mayor profundidad. Me voy a referir al Energy Intelligence Center, me voy a referir al Nagusi Intelligence Center, al 42 Vizcaya, que también ha hecho referencia el diputado general de Vizcaya, y al Centro Internacional de Emprendimiento. Las 3 primeras, empezando por el Energy Intelligence Center, hacen referencia a esas 3 transiciones que decimos. Energy Intelligence Center, ubicado en el Parque Tecnológico, en el campus de Ezkerraldea, Meatzaldea, es el proyecto que tiene como objetivo ser una plataforma de colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos de I+D+I que ayuden a las empresas de nuestro territorio a transitar hacia las nuevas energías, al mismo tiempo que se desarrollan nueva actividad empresarial y, por tanto, nuevas cadenas de valor. Nagusi Intelligence Center es un concepto en el cual subyace la identificación y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de lo que llamamos la Silver Economy. 42 Vizcaya es una escuela de programación pionera presente en muchas ciudades del mundo, cuyo objetivo es la preparación de personas con perfiles digitales, desarrollo de capacidades digitales que respondan a los retos de digitalización de las empresas de Vizcaya. Y el Centro Internacional de Emprendimiento es un proyecto más transversal, los 3 primeros hacían referencia más a la transición energética, a la transición sociosanitaria o a la digital. El Centro Internacional de Emprendimiento es una apuesta por internacionalizar nuestro ecosistema emprendedor, para atraer talento emprendedor que interactúe con las empresas del territorio a través de dinámicas de innovación abierta para acelerar procesos de innovación y diversificación y renovar así de manera constante nuestro tejido empresarial. Serían, por tanto, un ejemplo de proyectos transformadores que desarrollaremos todos conjuntamente. Y en paralelo, de manera complementaria, como sabéis, tenemos un amplio abanico de programas de ayuda. Este año, poniendo foco en el emprendimiento y la competitividad de las empresas, se han activado 25 millones de euros a través de 17 programas de ayudas. 17 programas de ayudas que tratan de incidir en los que son las palancas de la competitividad, que vosotros conocéis mejor que nadie: la innovación, la internacionalización, la cooperación, pasando, como no, siempre por la digitalización o la sostenibilidad. Quiero hacer mención, algunas son conocidas por todos vosotros. Hoy hemos visto algunos de estos programas: creación de empresas innovadoras, Vizcaya Creativa, emprendimiento e innovación social, 2I de innovación, 3I también innovación e inversión, internacionalización, etcétera. Pero quiero hacer mención a 3 programas que son nuevos. Uno, el que acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno de este mismo martes, programa de impulso concretamente a la digitalización y a la economía verde. Son proyectos de digitalización básica y avanzada y proyectos de sostenibilidad, de avance hacia la economía verde, también con un enfoque más básico o avanzado. Ayudas de hasta 100.000 euros para empresas de entre 5 y 250 personas trabajadoras, apoyando la elaboración de planificaciones a medio y largo plazo para avanzar en estas transiciones, apoyando proyectos concretos, apoyando la contratación de personas especializadas y también asesoramiento experto. Segundo programa de ayudas que también quisiera destacar, que está abierto, que es nuevo, lo anunciamos hace 10, 15 días, tiene que ver con el talento, la atracción de talento específico para determinados retos que podáis tener, para hacer retornar personas del territorio que han desarrollado su experiencia profesional en el exterior o que, siendo del exterior, pueden tener interés en trabajar en nuestras empresas.
ayudas de hasta 30.000 euros por cada uno de estos contratos. Y el tercer programa de ayudas, iremos comunicándolo más adelante, estamos trabajando en ello, en ese programa, pero tiene como objetivo acercar a las pymes al conocimiento de los centros tecnológicos de nuestro territorio. El objetivo es mejorar, avanzar en la transferencia tecnológica de los centros de conocimiento al tejido empresarial. Por tanto, por una parte, proyectos transformadores, tractores y programas de ayuda que complementamos con estas herramientas, digamos, ese objetivo, avanzamos en ese objetivo de contribuir en lo posible en vuestra competitividad para que sigáis avanzando, innovando, etc. Zerbait mugitzen ari da. Adierazleak hobetzen ari dira. EAEko sektore guztiak biltzen dituen industria koiunturaren behatokiaren txostenak ere horrela adierazten digu. Aldaketa guztietan, baina berrikuntzaz hitz egiten da. Berrikuntza da etorkizuneko giltza. Izen ezberdinak erabiltzen ditugu, baina finean beti berrikuntzaz ari gara. Aldaketek berrikuntza ezartzera behartzen gaituzte. Egokitzapena esan dezakegu berrikuntza dela. Bizkaiko enpresak aspaldi zabiltzate aldaketa palanka nagusietan lanean. Jarrai dezagun bide horretatik. Identifikatutako proiektuen aldeko apustua eginez. Proiektu horiek garatuz eta Next Generationeko funtsak iristen direnean, bultzada handia izan daitezela gorago abiatzeko. Amaitzeko, aipatu ditudan laguntza edo proiektu hauei guztiei buruz galdetzera gonbidatzen zaituztet, hurbiltzera guregana. Eta pandemiaren okerrenean lagundu duten enpresa guztiak bereziki aintzat hartuta amaitu nahi nuke. Gaur, mila esker eman behar zaizkie ezagutzen ditugun enpresa horiei guztiei, eta Bizkaiarekin eta bere komunitatearekin lan egin duten guztiei. Bereizten gaituen espiritua da hori. Hori, guzti hori, ezbairik gabe, transmititzen dugun balioen eta gure identitatearen, gure nortasunaren zati bat da. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko etortzeagatik eta zuen zerbitzura. Egun ona izan. Eskerrik asko, Basurko Anderea, eta zeuk esan duzu, esker ona be adierazteko ekitaldia dala hoxe, eta hain zuzen be horretaragoaz. Gaurko Bizkaia enpresa jardunaldiaren puntu honetara helduta beraz, jaun Andreok. Zer hobeto, amaitu eskerrak emoten jarraitzea baino. Eta esker on hori emoteko, hasieran esaten geuntzuen moduan, nigaz batera, zuentzako soberan ezaguna dan, behazeko, zuzendari orokorrari, Olatz Goitiari izango dutzat, igotzeko, mesedez Olatz, erdu hona, gaur asko daukagulako eskertzeko, eta horretan laguntzeko zerroberik zugaz batera egitea baino. Hori da, Joan. Horrela da. Eskerrak ematen bukatu nahi dugu gaurko ekitaldi hau, ekitaldi berezia denontzako 10. urte horren edalako, eta atzetik urte terditan gauza asko daukaguzelako. Momentu zailak bizitzea tokatu izan denean, era natural eta azkar baten laguntza eskaini diguten enpresei izandako jarrera errekonozitu nahi dugu gaur. Premio edo sari berezi bat, ezberdina beste urteetan emon ez duguna, guretzat oso unkigarria. Personas, empresas y organizaciones que reaccionasteis, y os miro a vosotras porque estáis sentadas en este espacio, sin esperar nada a cambio. Y eso lo subrayo porque muchas veces, y esto es una cosa que a mí me toca un poco el orgullo, hay gente que dice que las empresas se dirigen a BEAS porque dais dinero. Quiero pensar que no es verdad, lo quiero pensar, pero es que el año pasado lo demostrasteis. Pusisteis vuestro granito de arena para afrontar una crisis colectiva
¿Qué mejor ejemplo de responsabilidad social empresarial? Por otro lado, respondéis de forma natural a esos objetivos de desarrollo sostenible de los cuales las administraciones hablamos mucho, pero que vosotros, con vuestros actos, en primera persona, los visualizáis. Propuestas, por tanto, que ilustran todos esos valores que comentaba la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurco, que son parte de nuestra identidad. O sea que, esker ona danontzako. Holanda, Olatz, eskerrik asko, zure berbengatik. Hainbat izan ziralako, ez da? Garapen iraunkorreko helburuei erantzuten dizkieten Bizkaiko erakunde eta enpresen ekimenak, euren borondate urten ziranak, pandemia indartsu hau, hasi izaneko bereziki denboraldi hartan, ez da? Baina guk gaur, danak be, asko diralako zorionez Bizkaian, danak ezin, baina gaur esanguratsuenak izain daiteke esan, 20 adibide gogoratuko duguz, orain hemen alkarregaz. Lehenengo, zeintzuk diran gogoratuko dugu. Primero, entre Olatz y yo, diremos quiénes son esos 20 ejemplos y luego después ya tendremos oportunidad, pasando, ahí va, ya tenemos ahí iluminado nuestros maravillosos premios Eskerron, gero bai eskertuko dugu, bertatik gerturatzea gertokira eta argazkia ateratzeko. Argazkia gero, oraingoa zen, aipatzera, 20 horiek nortzuk diran, Olatz? Oso ondo, hori da, Jon. Bueno, helburua izango litzateke hon, Jonek eta nik azalduko ditugu, eta zuek ezagutuko dituzue enpresak eta zer egin zuten. Zer egin duzuen, ezer espero barik. Bueno, hasi gaitezen. Eroski donó ropa para personas sin techo y ayudó a cubrir las necesidades de alimentación, higiene y limpieza de 25.000 familias en situación de vulnerabilidad. Runea puso a disposición de la ciudadanía 2 programas totalmente gratuitos para fomentar la práctica de ejercicio. A-Planet dio acceso libre a su plataforma Community para proponer acciones sociales comunitarias. Insulcloc puso su plataforma a disposición de los servicios de endocrinología de toda España de forma gratuita para facilitar el seguimiento, a distancia obviamente, de pacientes con diabetes. Fundación Bizitzen, una de nuestras premiadas hoy, reforzó su servicio gratuito, Jakiten, asistencia telefónica de apoyo emocional y asesoramiento. Tech Friendly elaboraron un mapa de acceso libre y gratuito para dimensionar el riesgo del COVID-19 en residencias de ancianos y ayudaron a los ayuntamientos a comunicar información sobre la crisis sanitaria. Ideable puso a disposición de residencias y personas mayores de forma gratuita su dispositivo Kiwido, herramienta para la estimulación cognitiva online. Quieto Parau lanzó un servicio para empresas, como dicen ellos, para el bienestar de sus empleados que están trabajando en casa, es clave. Kimet Sport regaló seminarios de formación en el ámbito deportivo. Kubu lanzó la plataforma social Covida, una app que busca crear una red de apoyo voluntario a personas mayores. Labsland dio la posibilidad a institutos y universidades de acceder gratuitamente vía Internet a laboratorios reales de 14 países para minimizar la interrupción del aprendizaje experimental. Y Milton Education permitió a los centros de primaria, secundaria y bachiller acceder libremente a su plataforma de contenidos educativos digitales. Yo por ti, tú por mí. Un equipo de personas emprendedoras, ni siquiera sin tener una empresa todavía, lanzó una plataforma para ayudar al pequeño comercio vía bonos a la precompra de sus productos y servicios. Pan con chocolate puso su taller al servicio de las instituciones para la confección de batas y mascarillas de alta protección. Espacio Open se convirtió en la referencia de la comunidad maker de Vizcaya, llegando a producir 32.633 viseras y otro tipo de elementos de protección donados a residencias y hospitales. Avintec puso a disposición de los centros tecnológicos vascos una amplia variedad de anticuerpos, proteínas y kits de ELISA para poder investigar en línea SARS-CoV-2.
Faes Pharma puso en marcha la fabricación de 100.000 litros de gel hidroalcohólico en esos momentos en los que no había nada, siguiendo la formulación recomendada por la propia OMS. Lantegi Batuak reconvirtió su actividad a la fabricación de mascarillas de alta seguridad y protectores faciales para hospitales y residencias. Estudios Durero fabricó pantallas protectoras para hospitales y centros de mayores, así como batas sanitarias seguras. Y por último, Mayer y Walter Pack, junto con la colaboración de la comunidad Maker, el Centro Tecnológico Técnica y la LGK Transportes Carmelo, fabricaron viseras protectoras para Osakidetza, dando así respuesta a un llamamiento del Hospital de Cruces. Ez dira gutxi, euren borondatez. Eta nik berriro azpimarratuko nuke, 20 aukeratu ditugu, gehiago geneuzkan, esanguratsuenak dira, baina Bizkaiko enpresak izugarri erantzun zenuten. Izugarri. Honekin nahi nuena adierazi, edo behazetik adierazi nahi genuena da, gu zuek gabe ez garela inor. Me emociono. Beraz, eskerrak emongo dutzauz. Eskerrik asko, Latz, zeueri be. Me acuerdo cuando nos reunimos la primera vez para confeccionar un poquito este evento que, bueno, en fin, no como quisiéramos por las medidas sanitarias que debemos cumplir, obviamente por la salud de todas, pero me acuerdo que en esa reunión Olatz se emocionaba, ¿no? Recibiendo todo lo que ha recibido la institución, todo lo que ha recibido la Diputación de Vizcaya y BEAS, ¿no?, por todos, de la mano de todos vosotros y todas vosotras. Esa reacción, alucinaban con esa reacción. Así que permitidme salirme del guión para contaros eso, que están súper agradecidas. Así que eskerrik asko txalo bero bat, unkitu egin gaituzue. Eskerrik asko benetan. Y ahora me gustaría invitar a las personas que hemos nombrado, a las personas que representan a cada una de estas entidades, que según les vayamos nombrando de nuevo, se acerquen. Lo haremos rapidito para hacerlo lo más ágil posible, para que se acerquen, si no les importa, por el lado izquierdo de su escenario, para recoger el premio Esquerrón de nuestro agradecimiento y se vayan colocando, tal y como hemos hecho en la foto anterior, en las posiciones indicadas. Verás. También llamamos a las autoridades para que podamos participar en esta foto familiar, ya que entiendo que el agradecimiento no solamente es de BEA, sino de toda la sociedad de Bizkaia. Por supuesto. Verás, datosela ba, mesedez, jarraian Eroski, jarraian ingo dugu, Runea, A-Planet, Insul Clock, Fundación Bizitzen, Tech Friendly, Joan, hemetik pasatzen. Sí, sí. Ideable. Las X's, por favor. En cualquier X. Nos vamos poniendo. Hori da. Quieto, parado. Bueno, ahora no estés tan quieto, ¿eh? Kimet Sport. Kubu. Labs Ramp. Milton Education. Yo por ti, tú por mí. Ay, qué apetito me entra. Pan con chocolate, Espacio Open, Avintec, Faes Pharma, Lantegi Batuak, Estudios Durero, eta amaitzeko Mayer eta Walter Pack. Sedez, datosela denak. Hortxe ban denak kokatzen joango gara zuek merezitako sariekin. Nola ez, gure erakundetako ordezkariei ere gonbidapena egin gura deutziet, bertara hurbiltzeko. Eta ez dakit hortik aurretik Olatz, zelan ikusten duzun argazkia. A ber, argazkilariak. Horla ondo, igual mejor por detrás también una segunda. Ahí está. Bueno, hortxe ban, gure 20 enpresei eskerrona. Sariak hala dierazten duen bezala. Pandemia garaian, euren borondatez inork ezer esan gabe, lan izugarria egin zutelako.
eskerrik asko pandemia hau zuekin goxoagoa izan delako edo egin izan dozuelako. Beraz, Olatz eta Ainara Basurko zuen baimenagaz, txalo hau guztientzat, eskerrik asko benetan. Eta eskerrik asko denoi, zuen lekuak hartu, baina zuen lekuak hartu, noski amaiera emateko. Hogei enpresa hauekaz beraz, benetan bihotzetik gure eskerrona. Enpresen laguntzeko gogoa eta gaitasuna erakutsi dozuelako. Egoerarik eta gogorrenean, hortxe, erakutsi duzuelako. Benetan, behar izan zaitu egunean. Eta gaurko ekitaldiari amaiera emon gura deutzagu. Ezagutza konpartitu dugu, iritziak emon doguz, egindako lan ona errekonozitu dugu gure xumetasunetik, eta gure lanaren emaitzak hobetu nahi badoguz, aldaketen aurrean, beldurra ez dela bidea ikusi ahal izan dugu. Eta zeuek beldurra izan badozu ebe, beldurraen aurrean, beti aurrera egin dozuelako gagoz gaur hemen. Aquí finaliza el encuentro Vizcaya Empresa 2021, un evento que hemos querido tuviese mucho de celebración por los 10 años que llevamos juntándonos, por el ejemplo de las empresas premiadas y reconocidas por vosotros, por vosotras, y por las que habéis ilustrado que ante los cambios y las dificultades solo hay un camino para seguir, avanzar. Y para avanzar, lo primero es tener convicción y tomar decisiones que, aunque no siempre son fáciles, que os vamos a contar, nos llevan a evolucionar y adaptarnos a la nueva realidad que estamos viviendo. Bihotzez, taularen gainean egon sarien guztioi eta taulara igo esarien, baina bertan zagozien, presentzialki, baizik eta online bide zuzenean jarraitzen ari sarien guztioi, eskerrik asko. Eskerrik asko, zorionak zuen lanagaitik, zorionak saritutako guztioi, baina bereziki eskerrik asko, zuek gabe Bizkaia estelako inoiz gaur egun dena izango. Horregaitik, mila esker aurtengo ekitaldi xume eta berezi honetara etorritako guztioi, eta hurrengo urtera arte. Kostatu eguraz. Agur!